Academia Preuniversitaria UNARUCI, la mejor opción para tu preparación. Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a desarrollar la semana número 4 del ciclo virtual ADUNI 2020. No te olvides que estamos desarrollando todo el temario del curso de geometría. Déjame las preguntas y tus comentarios o dudas allá abajo en la cajita de la descripción o en los comentarios. Finalmente, suscríbete a nuestra página de Facebook bajo el nombre de Academia Preuniversitaria UNARUCI y dale like y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Anteriormente ya hemos estado resolviendo el tema de segmentos, ángulos 1, formación y clasificación, ángulos 2, que corresponde al tema de ángulos formados en dos líneas paralelas cortadas por una línea secante. Y hoy vamos a estudiar, hacer un reforzamiento sobre el tema de ángulos. Ahora vamos a resolver la práctica dirigida. Empezamos con el ejercicio número 1. En el ejercicio 1 de la práctica dirigida nos dice que se tienen 5 ángulos consecutivos cuyas medidas suman 180 grados sexagesimales y forman una progresión aritmética. Recordemos que en una progresión hay una razón y es un valor constante que se añade a cada uno de los términos. Entonces, tenemos 5 términos y a cada uno se le va a ir añadiendo la razón, porque es una progresión aritmética. Si fuese geométrica, se obtiene a través de un producto, pero solamente nos quedaremos con esta parte, ¿no? Que es aritmética, y lo de progresiones geométricas lo veremos en el capítulo de aritmética, ¿ok? Es un curso llamado aritmética. Bueno, lo que se tiene que hacer aquí es, primero, vamos a hacer un gráfico, ¿ya?, de nuestros 5 ángulos. Entonces, vamos a suponer que es esta línea, porque son 5 ángulos. Aquí está el origen, digamos, este es el primer angulito, por aquí tenemos el segundo, que aumenta, el tercero dice que es más grande, ¿sí? Porque recuerden que hay una progresión aritmética, tenemos el cuarto y el quinto ángulo, ¿sí? Ahora, un detalle es que nos dice que están en progresión aritmética, ¿no? O sea, estos ángulos tienen una razón constante de formación, ¿sí? Ahí está. Dice, por ejemplo, vamos a suponer, como son 5 ángulos, yo acostumbro a lo siguiente. Al primero, yo le voy a colocar un valor de alfa menos 2 veces la razón. Al segundo, alfa menos la razón. Al tercero, simplemente alfa. Al cuarto, alfa más la razón. Y hago esto porque, como en ambos casos tengo 2 variables, alfa y r, si nos damos cuenta, este 2R negativo con este positivo se van a terminar eliminando de forma análoga el de acá con el de acá. Entonces, es por eso que como yo ya sé que son 5, empiezo con alfa menos 2R, porque al ir hacia adelante, completo los 5 ángulos y terminaré en el opuesto de menos 2R, que vendría a ser más 2R. ¿Ya? Bien, un detalle es que suman 180 grados, entonces voy a hacerlo por acá. Sumamos los ángulos. Si sumamos todos estos ángulos, tenemos ¿cuántas alfas? 5 alfas, perfecto. Entonces, tenemos 5 alfas. ¿Cuántas R's negativas tenemos? Si nos damos cuenta, las R's negativas se simplifican entre ellas. Es decir, simplemente está quedando 5 veces alfa, y esto es igual a 180 grados. He ahí la explicación por qué yo tomo menos 2 alfa, menos R, perdón, menos 2R, menos R, etc. Porque al final se terminan simplificando como te lo había explicado. Ese 5 pasa a dividir y alfa me diría 36 grados. Pero, ¿será esto lo que me piden? Veamos. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Nos dice hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices, ojo, bisectrices del segundo y cuarto ángulo. Ya, a ver, ubicamos, vamos a ponerle nombres, ¿sí? Este es el primer angulito, este es el segundo, y si lo tomo del lado contrario, ¿será el tercero y el cuarto el mismo? Claro, si usted lo toma del otro lado, vamos a poner que lo tomas, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. A ti te piden del segundo con el cuarto. O sea, siempre te va a pedir del cuarto con el segundo, el cuarto con el segundo. O sea, sí o sí va a ser entre en esta amplitud de ángulo. Entonces, ya está explicado, tú lo puedes tomar de cualquier lado y te va a salir lo mismo. Bien, vamos a trazar, dice, las bisectrices del segundo y cuarto ángulo. Chicos, aquí hay un detalle. Yo voy a extraer esa parte, todo este ángulo, lo voy a sacar acá aparte. Voy a hacer un gráfico nuevo para que te puedas ubicar. ¿Ya? Tenemos, a ver, lo sacamos aquí, mira.
Ahí está. Luego tengo que va de aquí hacia aquí. El segundo ángulo empieza por aquí, ¿cierto? Por aquí está el tercero, algo así. Entonces, recordemos, este es el primer angulito, ¿sí? Este fue el segundo ángulo. Ah, disculpe. Segundo. Ya, aquí me está faltando un ángulo. No, está bien. Este es el tercer ángulo. Me falta colocar el tercer ángulo, ¿no? Entonces, ubicamos por acá para trazar el tercer ángulo, pero lo vamos a hacer con color negro para no confundirnos. Ya, aquí está el tercer ángulo, más o menos allí. Les decía, este es el tercer ángulo y este otro es el cuarto ángulo. Entonces, me piden entre el segundo y el cuarto. Lo que voy a hacer es eliminar los ángulos que no son de mi interés. Son estos dos. Estos no los necesito ahora. Vamos a trazar las bisectrices, dice el ejercicio, del segundo y cuarto ángulo. Bien, al segundo ángulo le trazamos una bisectriz, que es este, ¿sí? Al cuarto ángulo le trazamos una bisectriz, quedaría hasta por aquí, más o menos. ¿Ya? Si es bisectriz, se sobreentiende que este ángulo mide lo mismo que el de acá abajo. De forma análoga, este ángulo y el de acá tienen la misma medida. Ahora, yo conozco esas medidas. Claro. El tercer ángulo mide alfa. ¿Ya? Voy a colocar su valor. Alfa. El segundo ángulo mide alfa menos R. Alfa menos R. Lo dividimos entre 2 y nos quedaría alfa menos R, todo eso sobre 2, ¿no? Porque es la bisectriz. Para el cuarto ángulo es alfa más R. Lo dividimos entre 2, nos quedaría alfa más R, todo esto entre 2. Obviamente, esta parte también mide lo mismo, ¿no? Alfa más R entre 2. Y en la parte de acá, izquierda inferior, es alfa menos R entre 2. Van a medir lo mismo. Ahora nos pide a nosotros calcular la amplitud del ángulo que se forma entre estas dos bisectrices. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Esto es lo que nos piden. Bien, vamos a calcularlo. Ponemos X, aquí le ponemos O y acá le ponemos Y. A nosotros nos están pidiendo la medida del ángulo X o Y. Y esta la voy a obtener a través de la suma de sus partes. ¿Sí? Vamos a sumar sus partes. A ver, veamos. Sumamos sus partes. Esto es X o Y, X o Y, X o Y. A ver, la primera parte es alfa menos R entre 2. La segunda parte es simplemente alfa. Y la tercera parte que lo compone es alfa más R entre 2. Bueno, tenemos fracciones homogéneas. Recuerda que son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Así que fácilmente yo puedo unirlas y obtendré alfa menos R más alfa más R, todo entre 2. Simplemente se coloca un solo denominador, ¿cierto? Por otro lado, nos quedaría más, y ahora sí, lo voy a escribir, esta alfa, ¿no? Que es la que aún no he trabajado. Como puedes observar, las alfas negativas y positivas, perdón, las R's se terminan eliminando y te queda 2 alfa entre 2, lo cual es alfa más la otra alfa, es decir, la medida del ángulo X o Y equivale a 2 veces alfa. ¿Ya? Aún no hemos llegado a la respuesta. Recordemos que alfa ya lo hemos calculado previamente y es 36 grados sexagesimales. Entonces sería 2 por 36 grados. Esto es 72 grados sexagesimales. Alternativa C. En el ejercicio 2 nos dice que se muestra un gráfico en el que la línea 1 es paralela a la línea 2 y este es paralela a la línea 3. Me pide calcular el valor de X. Perfecto. Aquí vamos a resolverlo en varios pasitos. El primer paso. Chicos, sabemos que este ángulo, con todo este ángulo de acá, se llama alternos internos. Y se cumple que tienen la misma medida, ¿sí? Tienen la misma medida. Los igualamos entonces y decimos que 68 grados equivale a 2 veces phi, donde phi mide 34 grados sexagesimales. Ahora, como la línea 1 también es paralela a la línea 2, porque así lo dice acá, este ángulo X con este ángulo phi tienen un nombre y se llaman ángulos suplementarios, o también llamados conjugados. En este caso son conjugados internos. ¿Y qué se cumplen los ángulos conjugados internos? Que la suma de ellos equivale a 180 grados sexagesimales. Es decir, cuando sumes phi
con el valor de X vas a obtener 180 grados sexagesimales. Pero phi lo conoces, que es 34. Ese 34 pásalo a restar y te quedaría 146 grados el valor de X. Alternativa B. Para el ejercicio 3, tenemos dos líneas paralelas, ¿no? La línea 1 y la línea 2, que son estas, ¿sí? Son paralelas. Me pide calcular X más Y. Ya, como son paralelas, podríamos hacer lo siguiente. Primero, voy a trasladar este Y más 30 a esta parte, porque recuerden que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y empezamos resolviendo de la siguiente forma. Se supone que este ángulo con este, al ser la línea 1 y 2 paralelas, este par de ángulos se les llama conjugados internos y se cumple que la suma de ellos equivale a 180 grados sexagesimales. Entonces vamos a reemplazar sus valores. 7y menos 10 grados sumado a y más 30 grados, obtendré 180 grados sexagesimales. Entonces, 7y más y me da 8 veces el valor de y menos 10 más 30 me da 20 grados sexagesimales. Ese 20 va a pasar al otro lado a restar, con lo cual obtendría 160, pero el 8 que multiplica al y pasa a dividir al 160 grados, y me diría 20 grados sexagesimales. Siguiente paso, ya tengo el valor de y, necesito el valor de x. Bueno, para calcular el valor de x, vamos a trabajar con este ángulo y este de acá. Recuerda que estas líneas son paralelas, entonces los ángulos que he encerrado se les llama correspondientes. ¿Y qué se cumplen los ángulos correspondientes? Al igual que los alternos, los correspondientes tienen la misma medida, entonces los reemplazamos. Se supone que 3x menos 110 grados equivale a 2x más 40 grados sexagesimales. El 2x pasa a restar, finalmente el 110 pasa al otro lado a sumar, y x valdría 150 grados, ¿sí? 150 grados sexagesimales. Pero no es lo que nos piden, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en una ecuación para calcular lo que nos están pidiendo, que es x más z. Entonces, a ver, efectuamos x más z, ¿ya? Igual, muy bien, listo. Veamos, calculamos x más z. X vale 150 grados, z, más y, ¿no? Me he equivocado, estoy poniendo z, estoy pensando en mi apellido. Bueno, entonces, borramos aquí. Sería más y, que vale 20 grados sexagesimales, y 150 más 20 nos da 170 grados sexagesimales. Hay un detalle que no hemos tomado en cuenta, es que el signo de esta parte no es más, sino que es menos, y eso va a cambiar nuestra respuesta. Claro, porque si se fijan es menos 40. El 110 pasa positivo y x valdría 70 grados. Así que borramos por aquí. Y esto sería 70 grados más 20. Con lo cual obtendríamos, muy bien, 90 grados sexagesimales. Ahí está. Muy bien, 90 grados sexagesimales. En el ejercicio 4 nos hablan de que se tienen los ángulos consecutivos A o Q, Q o B y B o C, donde OQ es la bisectriz del ángulo A o C. Si el ángulo A o B disminuido en la longitud de B o C es 40, es decir, A o B es más grande que B o C, ¿ya? A o B es más grande que B, en 40 grados, más grande que B o C. Con esta información hacemos nuestro gráfico. A ver, no tengo el gráfico exactamente, así que yo me lo puedo imaginar por aquí, hasta acá, ¿ya? A o Q, ojo que A o B es mayor que B o C, entonces solamente hay hasta A o C nada más, entonces A o B, ahí está, le ponemos las letritas, a esto le llamamos A este otro le llamamos B, finalmente a este le llamamos C. Ya, nos dice que tenemos A o Q, ¿sí? O Q es bisectriz de A o C. Entonces, tengo todo el ángulo grande y voy a trazarle la bisectriz OQ. A ver, le trazamos su bisectriz. Ahí está, más o menos será por ahí, ¿no? Un poquito por ahí. Chicos, no nos olvidemos que O es el origen, ¿no? Este es O. Ya. Como toda bisectriz, va a dividir a mi ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Estas partecitas miden lo mismo. Ahora, de acá, yo sé que A o B disminuido en B o C es 40. Vamos a suponer que a A o B le ponemos el valor de alfa. Entonces,
Cuando yo le disminuya la medida del ángulo BOC, voy a obtener 40 grados. Si nosotros el BOC negativo lo pasamos al otro extremo, el 40 pasa para el lado izquierdo y nos quedaría esta información. Entonces, BOC, simplemente BOC, que es este pedacito de acá, mide alfa menos 40 grados, mientras que A o B le hemos dado el valor de alfa. Ahora, ¿cuánto es este pedacito de acá? No sabemos, solo necesito esta parte. ¿Ya? Me pide calcular precisamente B o Q. Ah, y por cierto, recuerden que esto es Q, ¿no? Eso es Q. Nos piden B o Q, justamente esta parte pequeña. Bien, chicos, si se supone que OQ es la bisectriz de todo el ángulo, así que esta parte también mide alfa, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Toda esta parte también medía alfa, porque OQ era la bisectriz. Si esta parte blanca es alfa menos 40, ¿cuánto tiene que ir aquí en la parte roja para que sumado con alfa menos 40 me dé alfa? Efectivamente, tiene que ir 40 grados sexagesimales. El ángulo Q o B o Q mide 40 grados sexagesimales. En el ejercicio 5 nos comentan que la línea L con la línea L1 son paralelas. Además, alfa más beta suman 170 grados. Me piden calcular X. Yo ya veo aquí que tengo que aplicar la propiedad de serruchito, ¿no? Y para ello voy a completar con ángulos. Este ángulo es 180 grados menos el valor de X. Y este otro ángulo es 180 grados menos el valor de alfa. Y ya está resuelto el examen, porque recordemos que la propiedad de serrucho nos dice que la suma de puntas de aquellos ángulos que señalan hacia la derecha es igual a la suma de puntas de ángulos, pero que señalan hacia la izquierda. Aquí tenemos al beta, al phi menos 10 y bueno, al 180 menos x que está ahí arriba. Entonces vamos a igualar esa suma de ángulos, ¿no? Tenemos tres ángulos, aquí ponemos 1, 2, ¿sí? 1, 2, lo vamos a igualar con la otra suma también. ¿Listo? A ver, veamos. Empezamos con los que señalan hacia la derecha. Y tenemos 180 grados menos alfa, 180 grados menos alfa, tenemos el 50 grados, tenemos el phi, y de los que señalan hacia la izquierda tenemos 180 grados menos x. Obviamente en un examen de admisión, aquí mismo lo resolvería, ¿no? Eliminamos el 180, restáramos el 50 con el 10, pero estamos yendo pasito a pasito para aquellos que recién se están incorporando con la clase. A diferentes lados del igual, ya sabemos que podemos anular los 180 grados, podemos anular el phi, que ambos son positivos, y bueno, venga, ¿qué más podemos decir? Este alfa negativo yo lo paso a positivo, ¿sí? Lo paso a positivo. Mantengo mi beta, y ojo con este x, que es negativo, yo lo paso a positivo. El 50, que está acá, yo lo paso al otro lado a restar al 10. Si yo lo paso a restar al 10, aquí era más, me va a quedar 50 menos 10, 40 grados. Por lo tanto, ahora, este x más beta, yo lo conozco. Alfa más beta es 170. Menos 40 me daría 130 grados sexagesimales como respuesta para el valor de x. Bien, en el ejercicio 6 nos dicen que en este gráfico la línea L es paralela a L1, calcula el valor de x. Lo primero que tenemos que hacer es formar el ramillete de ángulos, ¿no? Voy a unir esto para acá, luego esto lo completamos un poco más y ya está. Ahora, acto seguido, completamos los ángulos. Esto va a medir 70 grados, esto mide 50 grados y esto mide 180 grados menos el valor de x, y esta parte mide 20 grados sexagesimales. La propiedad dice que la suma de todo ese ramillete de ángulos es igual a 180 grados sexagesimales. Entonces sumamos el 20 grados con el 180 grados menos x, con el 50 grados, con el 70 grados, y se iguala a 180. Entonces, puedo eliminar el 180 y eso me facilita el trabajo.
Además, el x negativo puede pasar a positivo y me queda 120 más 20, 140 grados sexagesimales. Alternativa D. Para el ejercicio 7, dice, del gráfico que se muestra, la línea 1 y 2 son paralelas, calcule el valor de x. Bien, primer paso. Como esta línea 1 y la línea L son paralelas, este ángulo con este de acá se les llama conjugados internos. La propiedad dice que la suma de sus medidas es 180 grados sexagesimales. Entonces, vamos a sumar dichos ángulos y lo igualamos a 180 grados sexagesimales. El primer ángulo, el de arriba, es 2 beta más phi, que se suma con 2 phi más beta, y esto es 180 grados sexagesimales. Bueno, tengo 3 betas, tengo 3 phi, puedo factorizar el 3 y en un paréntesis me quedaría beta más phi. Luego puedo sacar tercia y beta más phi me diría 60 grados sexagesimales. Recuerden que aquí fue un paréntesis, sacamos tercia y nos quedó de esta manera. Acto seguido, el siguiente paso sería, como yo ya conozco que beta más phi es 60, y acá yo tengo 2 betas y 2 phi, solamente me quedaría multiplicarlo por 2, para darle forma de lo que nosotros queremos, ¿sí? Si lo multiplicamos por 2, tendríamos que 2 betas y 2 phi suman 120 grados sexagesimales. Chicos, si eso suma 120, ¿cuánto mide este ángulo? Claro, me dirá 60 grados, porque es lo que le falta para completar 180. Ahora, estamos frente a un cuadrilátero, ¿no? Y sabemos que en todo cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores siempre es 360 grados sexagesimales. Y adicionalmente, puedo hacerlo directo, ¿no? Porque aquí voy 90 y voy 90, ya tengo 180. Para el 360 me faltarían 180. Acá tengo 60, que tengo que restarlo del 180, y me quedaría 120, que sería el valor de x. De esa forma directa, sin tener que hacer ningún cálculo escrito, podríamos resolverlo. Pero si no nos acordásemos, podemos aplicar la fórmula, bueno, la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero equivale a 360 grados. Si sumamos 90 más 90, 180 más 60, 240, pasa al otro lado a restar el 240, con lo cual x valdría 120 grados. ¿Sí? 120 grados. Ejercicio 8. En el gráfico, las rectas L1 y L2, acá está, son paralelas. No me dice si la línea 3 también es paralela. Sin embargo, tendré que asumir que es paralela, ¿no? Para poder encontrar el valor de θ. Es lo único que me queda. Bueno, diré pues que si L2, ¿no? Obviamente, yo estoy asumiendo que L2 es paralela a L sub 3, ¿no? Eso es lo que yo estoy asumiendo. Si esto es así, se cumple que θ con 20 grados son ángulos alternos internos y entre ellos tienen la misma medida. Por lo tanto, 3θ mediría 60 grados. Mediría 60 grados. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de x? Bien, yo puedo trazar una línea paralela a la línea L1 que pase por B. ¿Ya? Yo trazo esa línea paralela. Ahí está, mírenlo. Yo le he trazado una línea paralela. ¿Y qué voy a obtener? Primero que este ángulo es el alterno interno de 60 grados. Así que medirá 60. Como consecuencia, esto ya no va a ser x, sino x menos 60 grados. Ahora, estos ángulos, este, que es x menos 60, con x, y me parece que x va hasta abajo, ¿no? Pero esta partecita azul ya no va a ser x. Ojo, esa partecita azul ya no va a ser x, sino que esa parte azul, mejor la traslado aquí, va a ser x menos 20 grados. Por supuesto, x menos 20 grados. Ahora, este ángulo, estos dos ángulos azules se les llama ángulos conjugados internos. Y la propiedad dice que la suma de medidas de los ángulos conjugados internos es 180 grados sexagesimales. Sumamos x menos 60 grados con x menos 20 grados. Y lo igualamos a 180 grados. Luego x más x es 2x, 60 más 20 es 80, negativo, pasa al otro lado 260, el 2 pasa a dividir al 260,
con lo cual obtendremos que x mide 130 grados sexagesimales. Alternativa A. Pasamos a la práctica domiciliaria. Ejercicio número 1. Dice que si las líneas L1 y L2 son paralelas, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. ¿Ya? Hay que acordarnos que OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, esta parte roja también es X más 10 grados. Y esta parte roja inferior sería lo que le falta a 144 grados para hacer 180. Y esto es 36 grados. Este par de ángulos generales se les llama conjugados internos. Y la propiedad dice que la suma de sus medidas es 180 grados. Entonces, cuando yo sume dichos ángulos, voy a obtener 180 grados. A ver, sumemos. Todo el ángulo grande es 2x más 20 grados. Lo sumo con el ángulo inferior, que es 36 grados. Debería de darme 180 grados sexagesimales. Aquí tengo 56. Que pasa al otro lado a restar y obtendríamos 124 grados sexagesimales. El 2 pasa a dividir, sería 62 grados el valor de X. Alternativa D. Ejercicio número 2. Calcule el valor de X. Rápidamente me doy cuenta que aquí tengo la vuelta completa y esto equivale a 360 grados sexagesimales. Si lo igualamos, 3 más 5 es 8, más 7, 15 veces el valor de alfa mide 360 grados sexagesimales. Alfa valdría 30, 60, 24 grados sexagesimales. Ahora, X, si vemos el gráfico, equivale a 3 veces alfa, ¿sí? Y recordemos que alfa es 24 grados. 3 por 24 será 72 grados sexagesimales. Respuesta A. En el ejercicio 3 nos dicen, si el suplemento del suplemento de un ángulo es 50 grados. Bien, primer paso, vamos a determinar el suplemento del ángulo. Entonces, suplemento del suplemento de un ángulo es 50 grados. Les dije en la parte teórica que cuando tengamos dos funciones iguales juntas, se pueden simplificar y vamos a obtener que el ángulo es 50 grados sexagesimales. Me dice, calcule el suplemento del complemento de dicho ángulo. Ah, lo que me están pidiendo calcular es el suplemento del complemento de 50 grados sexagesimales. Bueno, en cuanto al complemento de 50, ya sabemos que es 90 grados menos el ángulo. Y esto es 40 grados. Ahora, el suplemento del complemento de 50 será 180 grados menos el valor del complemento. Obtendremos 140 grados y esta pues será nuestra respuesta, ¿sí? Esta va a ser nuestra... Primero hemos calculado el complemento, luego hemos calculado el suplemento. Muy bien, alternativa, si nos fijamos, 140 grados, alternativa A. Para el ejercicio 4, primero tenemos que completar este ángulo. Y aquí mediría 50 grados sexagesimales. Como la línea 1 y la línea 2 son paralelas, estos ángulos reciben el nombre de alternos internos. Y la teoría dice que los alternos internos tienen la misma medida. X más 5 grados es igual a 50 grados, donde X medirá 45 grados. Hay que estar atento porque a veces no piden X, sino el complemento de X. Bueno, en este caso sí nos pidieron X. Ejercicio 5. Calcule X a partir del gráfico mostrado si la línea 1 es paralela a la línea 2. Considere que la medida del ángulo AOB es igual a 2 veces la medida del ángulo BOC. Veamos. Aquí podemos trabajar de la siguiente forma. Primero trabajemos con BOC. BOC. Este ángulo. Este ángulo es correspondiente con X más 10 grados. Así que tendrá la misma medida. Ahora, acá nos dicen que AOB mide 2 veces lo que mide BOC. Y BOC es X más 10. Si lo multiplicamos por 2, esto será 2X más 20 grados. Bueno, aquí está bastante obvio lo que se tiene que hacer. Simplemente sumamos X más 10 grados con 2X más 20 grados
lo igualamos a 180 grados y tenemos 30 pasa al otro lado a restar, sería 150, 3x es igual a 150, el 3 pasa a dividir y x mide 50. Y eso es lo que nos piden, x. Muy bien, x vale 50. Para el número 7, una pareja de ángulos conjugados. Si yo ya sé que son conjugados, ya sé que la suma de ellos es 180 grados. Estos ángulos conjugados obviamente se forman entre paralelas, ¿no? Dice que están en la relación de 3 a 7. 3 a 7 quiere decir que cuando lo divida, voy a llegar a los números primos 3 y 7. Sabemos que se le agrega la constante k, 3k, 7k. Esa suma total, como son conjugados, debe ser 180 grados. Y por ahí vamos a empezar, ¿sí? Entonces, el primer paso es que como son conjugados, deben sumar 180 grados sexagesimales. 3 más 7 es 10. K valdría 18 grados sexagesimales. Calcular el complemento del que se pueda. ¿De quién se va a poder? Obviamente del más pequeño, ¿no? Porque 7 por 18 se pasa y el complemento llega hasta 90 grados. Así que solamente se puede calcular del más pequeñito, ¿no? Del complemento de 3K, que sería 90 grados menos el valor de 3K. 3 por 18 es 54 grados y 90 menos 54, 36 grados, ¿no? Alternativa D. Las líneas 1 y 2 son paralelas. Me piden calcular X. Bien, yo ahí estoy viendo un ángulo opuesto por el vértice, que vendría a ser 10 grados. Sabemos que tiene la misma medida. Ahora, este ángulo total con este ángulo superior tienen un nombre. Se les llama ángulos conjugados. Sabemos que todo ángulo conjugado tiene por suma, por los ángulos conjugados, 180 grados. Entonces, 30 grados, que es el ángulo inferior, con el superior, que es x más 10 grados, debe darme 180 grados sexagesimales. Entonces, 40, el 40 pasa a restar, y x vale 140 grados sexagesimales. Para el ejercicio 9 nos dicen que la medida del ángulo AOD es 130 grados, así que todo este ángulo grande mide 130 grados sexagesimales. La medida del ángulo AOB está en relación a BOC como 3 es a 4. Ya saben que les podemos agregar la constante K. Ubicamos BOC y es esta parte. A BOC le corresponde 4K. Y a AOB le corresponde el primero, que es 3K. Me dice que AOB está en relación a COD como 1 es a 2. O sea que COD mide el doble que AOB. Claro, 1 es a 2. Este 2 corresponde a COD. COD mide el doble de AOB. ¿Y cuánto es AOB? 3K. Por lo tanto, COD mide el doble y esto es 6K. Bueno, entonces ya es obvio lo que se tiene que hacer aquí. Muy bien. Nos piden a nosotros calcular el ángulo BOC. Bueno, C más 4, 10, más 3 es 13. 13 veces K equivale a 130 grados, donde la constante K es 10 grados. Pero nos piden BOC. Ojo que nos piden la medida del ángulo BOC. Y este es BOC, es 4K. Es decir, 4 por 10, es decir, 40 grados sexagesimales. Recuerden que estos dos puntitos significa relación, ¿sí? Eso significa relación. La alternativa es 40 grados, alternativa C. Del gráfico que se muestra, la línea L, que es esta de acá, y L sub 1 son paralelas. Perfecto. Como son paralelas, yo puedo de una vez colocar este ángulo, que sería 20 grados, y ya sé que es alterno interno con este otro, porque L y L sub 1 son paralelas, y por lo tanto miden lo mismo. Como toda esta parte de la circunferencia es 310, yo ya sé que todo esto, lo voy a hacer más acá, yo ya sé que todo esto sería 50 grados, porque es lo que le falta 310 para hacer 360. Como ya tengo 20, X tendría que ser 30 grados. El valor de X es 30 grados. Bueno, solamente me queda decirles que nunca dejen de aprender, aprendamos siempre, seamos maestros en aprender. Cualquier duda, pregunta o sugerencia pueden dejarlo abajo en el comentario o en la cajita de la descripción. Academia Preuniversitaria UNARUCI.
la mejor opción para tu preparación.